10.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. La verdad que ha pasado bastante rápido, ¿no? No me esperaba que el canal creciera tan rápido, pero no puedo estar más contento, la verdad. Y os prometo que seguiré trabajando duro para traeros más contenido de ese que tanto os gusta. Ah, sí, y como lo prometido es deuda, tendré que enseñaros mi cara, ¿no? Vamos allá. 3, 2, 1... ¡Tachan! El rostro de Sir Khan. Lo siento. Obviamente es broma, ¿no? Pero es que tenía esta versión por ahí de mi avatar sin casco y no he podido resistirme. En fin, vamos allá con la verdadera revelación de mi cara. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Yo soy Sir Khan y este es mi humilde setup. Sé que para algunos de vosotros el momento este de ver la cara detrás de una voz conocida puede que sea un poco chocante, así que os doy un par de segundos para que lo proceséis. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya habéis visto bien lo feo que soy? Vale, muy bien, pues vamos a seguir un poco. Como veis he intentado decorar un poco esto para que quede más o menos decente. Tengo unas cuantas fricadas por aquí, Rick and Morty, Luffy, Stranger Things, un pañuelo que pillé en el rastro un día para decorar el cuarto. Y por aquí un poquito de cosas de Warhammer 40.000, un póster de la Indomitus, porque no había... no tenía nada de las cicatrices por ahí, por desgracia. Pero bueno, igual en el futuro un póster ahí de Yagatai quedaría muy guapo, la verdad. También tengo aquí un par de hermanos de batalla que me protegen por las noches de las tentaciones de Slaanesh. También está mi cama por aquí por el fondo, porque con el ángulo de cámara pues no la he podido tapar de momento. Igual lo hago en el futuro. Pero bueno, en fin, mal hecha, como de costumbre. Se intenta hacer lo que se puede, pero bueno, nadie es perfecto, solo el emperador. Pero bueno, aparte de las fricadas que tengo en el cuarto, también quería aprovechar esta ocasión para hablaros un poco de mí como creador, ¿no? De cuál es mi conexión con el hobby y por qué decidí hacer este canal, porque sé que he hablado de esto en otros canales, como en Escritor Cesante y en Warhammer para Prietos, que por cierto, un saludo cracks. Pero claro, nunca lo he hecho en mi canal y digo, joder, qué mejor momento que celebrando los 10.000 suscriptores. Yo empecé en el hobby jugando al juego de mesa cuando tenía unos 6, 7 u 8 años, no me acuerdo muy bien, cuando mi madre compró unas miniaturas de Games Workshop porque creía que nos iban a encantar y la verdad que mi madre dio en el clavo. Yo, mi hermano y mi padre empezamos a jugar al juego de mesa, yo con Tiránidos y con Eldar porque de pequeño me encantaban los senos, luego ya rectifiqué. Mi hermano jugaba con Caos y con Necrones y mi padre con Ultramarines porque... claro, o sea, ¿con qué otro capítulo iba a jugar si no son los ultramarines, no? En fin, jugamos un poco al juego de mesa y luego ya con unos 12, 13 años también empecé a jugar al ordenador, al Fire Warrior, que era una flipada de juego y sí, era con un socio Tau, pero me lo pasé entero y me lo pasé genial, la verdad. Luego empecé a jugar al Dawn of War, claro, al 1, al 2... al Dark Crusade jugué mucho también, al 2, a todo, al Chaos Racing, al Retribution, todo. Luego, con unos 16, 17 años empecé a interesarme más por el trasfondo per se y empecé a leer libros, ¿no? Desert Raiders, como habéis visto, tengo en el canal el resumen. También empecé por la trilogía de Ragnar Blackmane, que me introdujo ahí a todo lo que son los marines y cómo se crean y todo ese trasfondo guapo. Y después de eso, luego ya cuando sacaron la herejía de Horus, pues me metí a saco. Y aparte de todos los libros, empecé a interesarme más por el lore a saco y empecé a mirar online, a ver vídeos de YouTube y todo esto. De los primeros canales que vi creo que era Vaults of Terra, que a día de hoy no sé si sigue produciendo, creo que no, creo que ya dejó de producir y no sé si el canal existe, pero ahí estaba. Hoy en día también tenemos gente como Luchen, Magical y todos estos que yo también empecé a consumir, ¿no? Pero hace poco, con el COVID, me pregunté, oye, en español, ¿cuánta gente hay hablando de esto online? Y empecé a buscar y obviamente di con la biblioteca de Tizca, di con Mundo Warhammer y con el Rincón de Marco, y también con Macragge, ¿no? Pero vi que algunos de estos canales hacía tiempo que no subían contenido, como era la biblioteca de Tizca y el Rincón de Marco, que ahora, por lo visto, han vuelto y ole sus huevos porque hacen falta más youtubers que hablen de esto, porque somos bastante pocos. En fin, yo dije, joder, ¿por qué no hay tantos? ¿No? Y es que, claro, Games Workshop no traduce la gran mayoría del material que produce. De hecho, me pasaron una tabla de Excel hace poco en la que se veía que si había 1000 libros,
estaban traducidos 300, entonces por esa regla de 3, si una tercera parte es lo que tenemos disponible, pues joder, tenemos un grave problema. Y claro, aquí es donde entro yo, porque yo soy un cabrón bastante afortunado, porque mi padre es inglés y yo me crié en Inglaterra y hablo inglés, vamos, a nivel nativo, me atrevería a decir. I speak and understand English like, yeah, as a native person, always have, I'm a lucky bastard, and sí, eso. Entonces dije, joder, ¿por qué no ponerme yo a currar un poco? Me hago un canal de YouTube y pongo a disposición de toda la comunidad hispanohablante el gran lore rico que hay de Warhammer 40.000. Y nada, pues hasta hoy. Empecé hace año y pico y nada, aquí estamos de momento. También es verdad que no dedico todo el tiempo que me gustaría a esto porque tengo otros trabajos, soy profesor de inglés y también actor, pero no salgo en ninguna peli de momento, todavía, igual en el futuro sí, pero bueno, de momento no. Aparte de eso, también trabajo de traductor y estoy estudiando una segunda carrera online, con lo cual, pues sí, tengo las manos bastante llenas. Pero si en un futuro puedo llegar a sostenerme económicamente con el trabajo que hago en el canal, pues vamos, para mí sería todo un honor que mi trabajo de diario sea hablaros del lore de Warhammer 40.000 y de Cthulhu y haciendo gameplays. Vamos, para mí sería brutal. Entonces, nada, espero que algún día sea posible, espero que algún día se cumpla ese sueño y que vosotros estéis ahí para verlo. La siguiente meta serían los 40.000 suscriptores y luego de ahí los 100.000 y luego, pues, el dios emperador dirá. Y bueno, creo que eso es todo lo que quería decir en cuanto a mí como creador y mi conexión con el hobby. Sí que es cierto que ahora hace unos años he empezado a pintar otra vez miniaturas, me gusta mucho más, creo que le estoy pillando el toque. No sé si haré algún vídeo de pinturas algún día, quizás si me siento como muy orgulloso de algunas minis o si veo que puedo pintarlo bastante bien porque, vamos, tampoco me considero yo aquí un crack ni nada menos. O sea, hay mucha gente en YouTube que lo hace mucho mejor que yo. ¿Qué más? Ah, sí, bueno, en el canal, como sabéis, hablamos sobre todo de Warhammer 40.000, seguiré currando duro para traeros lore rico que os gusta, que lo sé. También hablamos de los mitos de Cthulhu, ahora, que también me flipa porque todo lo que sea ciencia ficción me encanta, y si encima metes alienígenas y un rollo en plan súper despiadado y oscuro y misterioso, pues es que a mí me tienes compradísimo. Y aparte de eso, también suelo hacer gameplays, sobre todo pues de eso, de Warhammer 40.000, de los mitos de Cthulhu, igual, haré alguno, y también de algún juego que yo crea que merezca la pena. Vale, y creo que no me estoy dejando nada más. Si alguien tiene algo de feedback que darme en cuanto a cómo podría mejorar, no sé, el setup, las luces, lo que sea, que me lo digan en los comentarios. Y nada, creo que ya vamos a dejar de enseñar mi cara y de hacer el autobombo y vamos a pasar directamente a la hora de Sirkan respondiendo a vuestras preguntas. Y quedaos hasta el final porque al final hablamos de un tema bastante jugoso que os interesa a muchos, ¿vale? Nada, muchas gracias otra vez por los 10.000 suscriptores, la siguiente meta son los 40.000 y vamos a saco. Así que nada, muchas gracias. Disfrutad. Rodrigo Vargas de Patreon pregunta: ¿qué opinas sobre los senos conocidos como los Sloth? ¿Crees que son una seria amenaza para la humanidad? ¿Cuáles serán sus intenciones? Los Sloth son de las razas menores de senos más misteriosas y malévolas de la galaxia. Esencialmente son una especie de hombres gusano horripilantes, masas de gusanos alienígenas pegados entre sí a través de alguna especie de masa muscular y recubiertos de un moco necrótico. Precioso, ¿verdad? Seres tan adorables que han recibido el apodo de devoradores de sueños o maestros carroñeros. Estas masas de gusanos horripilantes pueden adoptar cualquier forma que quieran y moverse con una fluidez deshuesada que resulta tremendamente obscena para el ojo humano. Y por encima de eso poseen una tecnología increíblemente avanzada, una gran inteligencia y sus cuerpos han demostrado casi ser indestructibles. Sin embargo, no sabemos mucho más de esta especie senos tan misteriosa porque los Sloth siempre se han mantenido en las sombras. Pero se especula que el Imperio se cruzó con los Sloth tan pronto como en la primera fase de expansión de la Gran Cruzada durante los cenicidios de Rangdan. Y si eso es cierto, quiere decir que los Sloth fueron de las primeras especies senos en oponerse al surgir del Imperio de la Humanidad.
Desde la Gran Cruzada, los Sloth se han convertido en un mito que circula por algunos mundos fronterizos, pero a rasgos generales no se ha visto gran actividad de esta especie desde hace milenios, y por lo general los Sloth se descartan como cuentos de niños. Sin embargo, la Santa Inquisición Imperial conoce la verdad y sabe que hay varios casos documentados de la actividad de estos senos a lo largo de los milenios y las atrocidades de las que son capaces. La tecnología Sloth es por lo visto de lo más inhumano que se ha encontrado el Imperio, fusiones blasfemas de materia orgánica e inorgánica y creaciones tecnoorgánicas de gran variedad que cumplen los deseos de sus maestros. A pesar de ser tan temibles y poseer tecnología tan avanzada, los Sloth no son de realizar incursiones para invadir mundos por la fuerza, sino que son conocidos por operar desde las sombras, creando conspiraciones enrevesadas con su implacable inteligencia, con las que explotan el terror y la corruptibilidad de los humanos para cumplir sus goles. Y no sería la primera vez que un Sloth sumiera a una colonia distante del Imperio en la anarquía y el caos para devorar cuerpos en la oscuridad. De momento los goles, los números y las actividades de los Sloth siguen siendo un misterio para el Imperio y para la Inquisición, pero algunos comerciantes independientes o rogue traders en inglés especulan que el corazón de su imperio podría estar en las lejanas estrellas halo que rodean la galaxia, la última frontera antes de la oscuridad del vacío intergaláctico, y la verdad que tendría sentido que unos seres tan malévolos moren en un sitio tan cerca de la oscuridad. En realidad no creo que los Sloth sean una amenaza a gran escala para el Imperio a día de hoy, pero por lo que he podido leer parece que son capaces de desestabilizar sistemas y sectores enteros con sus conspiraciones. Así que quizás no sean la misma amenaza que los tiránidos, los necrones o los orcos, pero la Inquisición hará bien en destapar y frenar sus planes si no quiere ver sus fronteras sumidas en la anarquía. Guden, también de Patreon, dice que le gustaría saber mi teoría favorita relacionada con Alpharius, ya sea sobre sus supuestas muertes o el presente y futuro próximo de la Legión Alpha y su primarca. Y aquí la verdad que, bueno, me has hecho una pregunta bastante complicada porque hay tantas teorías rodeando a Alpharius y su trasfondo está tan lleno de secretismo y desinformación que no sé ni por dónde empezar. Y aquí voy a entrar en unos cuantos spoilers de la herejía de Horus, así que bueno, avisados estáis. Alpharius supuestamente murió a manos de su hermano Rogal Dorn en un ataque a Pluto de la Legión Alpha para desestabilizar el sistema solar antes de la llegada de Horus. Pero claro, luego el libro del primarca de Alpharius nos dice que Alpharius nunca fue perdido como el resto de los primarcas, sino que permaneció en Terra en secreto trabajando con el emperador, y por lo visto fue él quien descubrió a su hermano Omegon y ambos intercambiaron puestos en aquel momento. Con lo cual sería Omegon el que murió en realidad a manos de Dorn y no Alpharius. Pero Omegon, que en realidad sería Alpharius, supuestamente también murió a manos de Guilliman durante la Gran Purga, con lo cual los dos primarcas, a pesar de haber hecho el cambiazo y liarnos la cabeza a todos aún más, supuestamente están oficialmente muertos. Como veis es un jodido cisco y si alguien se ha perdido por el camino, pues no me extraña ni lo más mínimo. Pero bueno, en fin, con que os quedéis que los dos supuestamente están muertos, ya vale. Aunque claro, nunca se sabe a ciencia cierta con la Legión Alpha si en realidad Alpharius es Alpharius o Omegon es Omegon, porque sus primarcas eran de un tamaño parecido a los Astartes y con ese rollo de que toda su legión se parecían a su padre genético y adoptaban su personalidad diciendo yo soy Alpharius, pues claro, sería posible que en realidad Dorn y Guilliman mataron a unos dobles de sus hermanos y puede que uno o ambos primarcas sigan vivos en el milenio 41. Pero claro, todo esto no es más que especulación y está cogido con muchísimas pinzas, pero bueno, oye, puede ser. La mayor arma de la Legión Alpha siempre ha sido el engaño, y en realidad no me extrañaría nada que uno de los dos apareciera de repente en el milenio 41, rollo no estaba muerto, estaba de parranda. Pero para responder a tu pregunta, Guden, en realidad mi teoría favorita no es tan enrevesada, de hecho es bastante mainstream y creo que está confirmada. La idea de que todavía en el milenio 41 sigue habiendo células leales de la Legión Alpha que ayudan al Imperio como pueden en secreto. Pero bueno, yo personalmente sí creo que al menos uno de los dos primarcas de la Legión Alpha murió a manos de Dorn. Si es verdad que se cambiaron los puestos, pues seguramente sea Omegon, pero creo que el que mató a Guilliman en realidad sí que era un doble, porque se dice que al morir su primarca, la Legión Alpha no se retiró ni pareció acusar la muerte de su padre genético, sino que continuó luchando con la misma cohesión y ferocidad. Con lo cual yo creo y me gusta pensar que sigue habiendo al menos un primarca de la Legión Alpha por ahí que sigue con vida.
Si no me fallan los cálculos, debería ser Alpharius, pero puede que eso sea justo lo que Omegon quiere que pensemos. Mauricio Martínez Puerto, también de Patreon, quiere que hable de mis libros favoritos y de los que son canon y los que no. En cuanto a lo que se considera lore y lo que no, es complicado, porque Games Workshop ha hecho muchos retcons a lo largo de los años, haciendo que algunos libros no sean oficiales o directamente no tengan sentido. Por ejemplo, creo que en una novela de Yuri el Ventris, los necrones todavía eran esclavos de los Catán, cosa que no es así desde hace tiempo. Y creo que hay otros libros por ahí que se consideran que no son oficiales o que no son canon, como por ejemplo el de la maldición de los Wulfen. Pero también Games Workshop básicamente dijo que todo es canon y que nada es canon, y nos ha pasado el marrón a los demás. Pero sí te sé decir que el retcon más importante que ha ocurrido recientemente tiene que ver nada más y nada menos con la Cruzada Indomitus, pues Games Workshop por alguna razón ha decidido cambiar la línea temporal. Antes los eventos de Dark Imperium tenían lugar cientos de años después de la Cruzada Indomitus, después de que Gilliman cruzara la Gran Cicatriz para llegar al Imperium Nihilius. Pero ahora la línea temporal ha sido reescrita y retrasada unos cuantos años para que el presente de Warhammer 40.000 coincida con el punto más álgido de la Cruzada Indomitus. Lo cual ya no rompe muchos esquemas, porque esto quiere decir que Gilliman nunca llegó a ayudar a los Ángeles Sangrientos durante la devastación de Baal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Hay que volver a escribir la devastación de Baal? ¿Quiere decir que la devastación de Baal no es canon? ¿Qué demonios pasa? Entonces, como puedes ver, los retcons son un lío para todo el mundo. Y hablando de mis libros favoritos, pues en realidad tengo un vídeo preparado para este tema, pero así, a grandes rasgos, te diría que son el ómnibus de los Marines espaciales y el ómnibus de los Guardianes de la Muerte. Porque como son muchas historias cortas, hay mucha acción de Marines espaciales contra Xenos, herejes y de todo. Además puedes ver cómo funcionan y luchan diferentes capítulos, y también hay un par de relatos desde el punto de vista de los Marines del Caos, lo cual siempre es muy interesante. Las novelas de Eisenhorn también son de mis novelas favoritas porque te muestra los quehaceres de la Inquisición y los límites a los que es capaz de llegar un inquisidor para cumplir su deber de proteger a la humanidad de sus enemigos. Y obviamente también tengo que mencionar Hellsreach porque la defensa de Grimaldus y sus templarios negros frente a los orcos es legendaria. Y si hablamos de herejes y marines del caos, las novelas de Fabius Bile, Talos el cazaalmas o la trilogía de Ahriman también molan bastante. Ah, bueno, y por supuesto tendría que mencionar Desert Raiders, que desde luego es de mis favoritas. No sé si es porque fue la primera que leí o simplemente porque salen los tiránidos comiéndose a un pobre y desesperado regimiento imperial que hace de todo para intentar frenar el mar de garras alienígenas que se le viene encima. Y por cierto, si aún no habéis visto mi resumen y comentario de Desert Raiders en el canal, id a echarle un vistazo y me decís qué os parece tanto la novela como mi resumen. Luis Vidal pregunta: ¿qué acciones militares han tomado las cicatrices blancas desde la Cruzada Indomitus y cómo se llaman sus capítulos sucesores de la Fundación Última? Vale, lo fácil lo primero. Los capítulos sucesores de la Fundación Última de las cicatrices blancas se conocen como los Osos Astrales y los Segadores de la Tormenta. Y ahora vamos con la respuesta larga. Me gustaría mucho decirte que las cicatrices blancas están repartiendo leña por toda la galaxia de la forma más gloriosa posible, cosa que es cierta, pero la triste verdad es que en los años presentes las cicatrices blancas todavía se están recuperando de un gran golpe, pues justo antes de la apertura de la Gran Cicatriz, una gran hueste de corsarios rojos liderada por el infame Huron Corazón Negro descendió sobre el sistema Yasan y comenzó a invadir sus mundos. Yuval Khan, maestro del capítulo de las cicatrices blancas, consciente de la amenaza que se le venía encima, convocó a las hermandades de cicatrices blancas presentes en otros campos de batalla repartidos por la galaxia para que volvieran a defender el hogar ancestral del capítulo. Sin embargo, no todos llegaron a tiempo. Las cicatrices intentaron parar a los traidores con ataques de relámpago y emboscadas características de su forma de luchar, pero Huron había atacado el sector con una fuerza semejante a las legiones de Astartes de antaño, y sin refuerzos, las cicatrices no podían evitar que el sector ardiera. Además, la apertura de la Gran Cicatriz coincidió justo cuando los traidores asaltaban el mismo planeta de Chogoris, y las cicatrices creían que había llegado el final de todas las cosas. Porque si el Astronomicon se apaga, lo cual podría interpretarse como la muerte del emperador, la galaxia se inunda de tormentas disformes y las fuerzas del caos están atacando tus mundos como lo nunca antes visto, pues digamos que tienes todos los ingredientes para el final de los tiempos. Pero las cicatrices no iban a desaparecer de la galaxia sin una batalla feroz.
Chogoris ardía bajo el ataque de los traidores, a la par que los demonios se manifestaban en sus planicies masacrando a las tribus nativas casi hasta el punto de aniquilarlas, y los traidores cada vez ganaban más terreno. Al final las cicatrices se vieron obligadas a retirarse a su fortaleza monasterio con la población que había sobrevivido para intentar resistir el ataque en su último bastión y proteger así el futuro del capítulo. Pero parece que ni siquiera ahí estaban a salvo, pues los traidores pronto comenzaron el asedio de Quan Zhou y parecía que había llegado la batalla final de las cicatrices. Sin embargo, justo antes de que el Astronomicon se apagara y la galaxia se sumiera en la oscuridad, Khosrau Khan llegó al sistema con su flota de refuerzos justo a tiempo para aliviar el asedio a la par que ardían las murallas de Quan Zhou. Pronto desarticularon el bloqueo de los traidores que se cernía sobre las montañas de Kumkarta y los defensores lucharon con nuevas energías al ver la llegada de sus hermanos de batalla. Los videntes de la tormenta de las cicatrices combatieron las nefarias energías que se cernían sobre Chogoris, exiliando a los demonios de Huron que ya no podían aferrarse al plano real. Y así los herejes y traidores se retiraron ante el contraataque veloz de los hijos del Khan, volviendo a sus fortalezas repartidas por el sector. Al final Chogoris había sido salvada, pero la huella de los traidores tardaría en desvanecerse y las cicatrices habían sufrido muchas bajas. Y en ese momento, cuando las hermandades estaban reagrupándose para contraatacar, apareció una flota de la cruzada Indomitus para entregar los refuerzos de Marines Primaris de las cicatrices blancas. Y así, los nuevos hermanos salidos de las forjas de Cole se unieron a la caza, permitiendo a las cicatrices llevar el ataque a los traidores y comenzar a recuperar el sector de las manos de los corsarios de Huron. Pero aún así la reconquista del sector no fue del todo bien para las cicatrices, pues por lo visto el maestro del capítulo intentó vengarse personalmente de Huron, pero desgraciadamente fue capturado y torturado severamente por los corsarios rojos hasta que al fin pudo ser salvado por las cicatrices. Milagrosamente Jubal sigue vivo, pero su cuerpo ha sufrido tanto que ni siquiera las tecnologías del Imperio ni su cuerpo modificado de Astartes pueden hacer nada para sanarlo. Desde entonces, Jubal ha quedado confinado a sus aposentos en Quan Zhou, atado a nidos de cables y dispensores de los apotecarios para al menos mantener su mente lúcida mientras le quede vida. Así, Jubal puede seguir ejerciendo de maestro del capítulo, coordinando la estrategia y las operaciones de las cicatrices blancas a nivel del Segmentum. Pero tristemente, Jubal nunca más empuñará la espada ni podrá volver a cabalgar, lo cual es uno de los peores destinos para los hijos del Khan. Pero al menos puede seguir cumpliendo su deber hacia el capítulo, hacia el emperador y hacia el Khan. Aparte de estar purgando marines traidores y herejes en su sector, las cicatrices han participado en la tercera guerra de Damnos, acudiendo a la llamada de los ultramarines para confrontar un gran ataque de los necrones de la dinastía Sasarekan que han llegado en sus miles para conquistar el mundo. Y también durante la guerra de Taledus, la 10ª hermandad de las cicatrices blancas liderada por Yodaga Khan se las ha visto contra un contingente de amos de la noche que estaba acechando naves imperiales desde un campo de asteroides conocido como las Lágrimas del Emperador. Y no sé vosotros, pero yo necesito ya una novela ambientada en esta guerra para que podamos ver cómo las cicatrices y los amos de la noche se baten en brutal y feroz combate cuerpo a cuerpo. Alex Brown 9696 pregunta: ¿por qué los ultramarines toman tanto protagonismo? ¿Qué los hace tan especiales? Los ultramarines, como bien dices Alex, son los marines que Games Workshop pone al frente de todos sus pósters, el capítulo de marines espaciales más popular, o al menos eso te quiere hacer creer Games Workshop. En fin, la razón por la que les dan tanto protagonismo es principalmente porque son los marines más nobles y honorables dentro del Imperio. Los ejemplos a seguir, digamos. Como capítulo cuentan con una larga historia llena de victorias heroicas a su nombre y cuenta con individuos tan prodigiosos como Robut Guilliman, Calgar o Cato Sicarius, que aparte de ser grandes guerreros capaces de hazañas legendarias, tienen una reputación intachable y un carácter digno de un protector de la humanidad, mostrando interés en el bienestar de sus súbditos y siendo el ojito derecho del emperador. En fin, básicamente son los Boy Scouts de los marines, los que siempre cumplen las normas, los héroes estereotípicos, digamos. Una de las razones por las que la comunidad les hace bullying también, pues quizás sea el capítulo que menos encaja en un universo tan oscuro. Por eso, y porque siempre suelen ganar ante las circunstancias más locas, y aunque todo indique que los ultramarines no tienen ni una posibilidad, de alguna forma siempre obtienen la victoria, cosa que suele dar bastante rabia, la verdad.
pero precisamente por ser tan estándar, son el mejor capítulo de marines para introducir a alguien nuevo al universo, ya que un marine espacial normal con su armadura, su armamento y modificaciones genéticas futurísticas, y la larga historia de su capítulo ya es suficiente información para darle a alguien que viene de nuevas, como para encima empezar a explicarle que estos de aquí son medio lobos, los de más allá beben sangre, y esos de por ahí son mongoles espaciales. Ahí es cuando estás pisando la fina línea entre «ah, qué guapo» a «hostia, qué puta fumada te has pegado, colega». Así que en ese sentido creo que sí son una buena opción para no sobrecargar de información a gente que viene de nuevas y se interesa por el trasfondo. Y también, como dices, sus colores azules y dorados, pues he de decir que quedan muy bien y son de los colores más fáciles para empezar a pintar también si te quieres iniciar en el hobby. Entonces, resumiendo mucho, los ultramarines son los marines más estándar y menos raros para empezar a introducirte. Ken Masters pregunta, ¿en las eras de Warhammer 40.000 existe el papel higiénico? Sí señor, solo que algunos lo llaman el Codex Astartes de Robot Guilliman, o al menos eso te dirán los templarios negros y los lobos espaciales. Ahora, fuera de coñas, supongo que sí. No parece que el Imperio tenga escasez de papel con todos los pergaminos que emplean. Solo mira todos los sellos que hay con plegarias y rezos escritos en papel que adornan las armas y las armaduras de los marines espaciales. Aunque tendría sentido que en algunos sitios sea una comodidad para clases más privilegiadas, mientras que las clases bajas tienen que limpiarse de otra forma menos noble. Gabriel Cavia pregunta, ¿cuál es, según tu criterio, el peor error que cometió el emperador en su vida y qué hubieras hecho tú en su lugar? Bueno, para empezar te diría que quien cree tener mejores ideas que el emperador es un sucio hereje, pero bueno, partiendo de ahí te diría que en mi opinión y con retrospectiva, creo que una de las cosas que podría haber hecho mejor el emperador sería prevenir a sus hijos de la existencia del caos. Pues aunque sea verdad que tan solo conocer su existencia podría llevar a alguno de sus primarcas a ser corrompido, a lo mejor podría tener bastante más control sobre la situación, y en realidad varios de los hijos que acabaron traicionándole en realidad lo hicieron porque el emperador les mintió, así que si hubiera ido con la verdad por delante al menos con sus primarcas, a lo mejor tan solo unos pocos hubieran acabado traicionándole. O a lo mejor precisamente por esto el caos podría corromperles antes y sería 1000 veces peor. Pero bueno, siempre se puede especular, ¿no? Si el emperador hubiera tenido tiempo para educar a sus hijos bien en cuanto al caos, creo que la Gran Cruzada hubiera sido muy distinta y puede que la herejía de Horus nunca hubiera estallado, y la humanidad viviría en una edad dorada en vez de bajo un régimen sangriento. Pero bueno, todo es especulación. Aparte de eso, también creo que el emperador lo podría haber hecho mucho mejor con Magnus. Si tan esencial era para sus planes, debería haber contado con él para llevarlo a cabo. O bien creando a Magnus en secreto y manteniéndolo lejos de sus hermanos y la Gran Cruzada, o llevándoselo consigo después de Nikea. Podría haber fingido, por ejemplo, que se llevaba a Magnus y a sus hijos arrestados a Terra, y en realidad compartir su proyecto Telaraña con él, pues en realidad la mayoría de la galaxia ya estaba conquistada a esas alturas, y una legión menos tampoco sería de gran importancia. Además, Magnus podría haber sido una gran ayuda durante la construcción del portal, y seguramente le hubiera entusiasmado al primarca compartir semejantes maravillas con su padre en secreto. Y esto lo cambiaría todo. Magnus nunca rompería la telaraña, el trono dorado nunca sería dañado, e incluso el emperador podría haber tomado parte en la herejía de Horus. Pero en fin, esto nunca pasó, e incluso creo que si pasaría, no sé yo si todo hubiera ido tan bien, porque Tzeentch tenía su mirada fijada en Magnus y sus hijos desde su creación, y no creo que el arquitecto del destino dejaría que todo saliera tan bien sin introducir algún que otro cambio brusco en sus planes. Eric Morales Conde pregunta ¿por qué es tan grande la hombrera de un marine espacial? Por la gloria del dios emperador, por supuesto. A él siempre le han gustado las cosas grandes y robustas. Ahora, fuera de coñas, supongo que será por protección más que por otra cosa. Una placa bien sólida de ceramita en el hombro con la que puedes absorber una gran cantidad de daño y utilizar de arriete improvisado para derribar algún muro o cargar contra un enemigo. Y aparte de eso, estéticamente también quedan genial, ¿no? No hay nada que diga marine espacial como una hombrera colosal. Toxic13 pregunta ¿qué otras razas de senos existen de las cuales no se han hecho miniaturas?
A pesar de que el Imperio haya hecho y sigue haciendo una gran labor por exterminar a los Xenos y mantenerlos fuera de sus territorios, las regiones más allá de sus fronteras en el borde galáctico están repletas de razas menores de Xenos que no tienen miniaturas propias ni casi trasfondo propio porque Games Workshop los suele dejar de lado. No todas estas especies presentan una gran amenaza contra la humanidad como las razas mayores de Xenos como los tiránidos o los orcos. Sin embargo, los guardianes de la muerte y los inquisidores del Ordo Xenos se las ven contra estas amenazas menores en todo tipo de enfrentamientos, y desde luego son los que mejor conocen la gran diversidad de Xenos horripilantes que habitan la galaxia. Como hemos visto antes, están los temibles Sloth, unos malévolos hombres gusano que solo nos desean el mal, pero también tenemos otras razas como los Rag'gol, unos seres alienígenas reptilianos de 8 extremidades que han ganado fama de saqueadores, atacando naves humanas, aniquilando brutalmente toda forma de vida y llevándose todo lo que sea de valor. También están los misteriosos Hrath, una especie Xenos migratoria que posee una extraña aura cronofágica que rodea sus cuerpos, un aura que parece afectar el propio flujo del tiempo, envejeciendo y deteriorando todo lo que entre en su cercanía, capaz incluso de reducir el cuerpo y la armadura de un marine espacial a polvo. Incluso hay especies Xenos tan antiguas como los Khenib, una de las razas de guerreros creados por los ancestrales durante la Guerra en el Cielo, que sigue poblando la galaxia tras haber sobrevivido a la Guerra en el Cielo, la Gran Cruzada del Emperador y los 10.000 años de reinado imperial. Pero aparte de que los Khenib tienen 10 extremidades, no sabemos mucho más de ellos, aunque sí parecen seguir activos en la galaxia, pues alrededor del año 400 del milenio 41, un equipo de eliminación de los Guardianes de la Muerte tuvo que frenar las incursiones de los Khenib en el sector doroniano. Así que como puedes ver, hay un montón de especies Xenos menores que siguen activas en la galaxia, algunas menos hostiles que otras, pero todas igual de alienígenas. Rob Stark pregunta, si todos los primarcas vienen del emperador, ¿por qué son tan diferentes entre sí? ¿Por qué, por ejemplo, Vulcan es negro o Yagatai Khan es asiático? Pues esto también es una muy buena pregunta y es fuente de mucha especulación, ya que se dice que todos los primarcas recuerdan de alguna forma a su padre, todos tienen algo del emperador en su rostro y cada uno refleja de alguna forma uno de sus atributos. Luego podríamos hablar de cómo cada uno recibió diferentes dones y cómo cada uno está especializado para combatir diferentes guerras. Pero centrémonos en su aspecto físico, que eso es lo que se ha preguntado. Es cierto que la mayoría se parecen mucho entre sí, algunos tienen una complexión bastante parecida como Sanguinius, Fulgrim y Rush o Gilliman y Dorn, pero sobre todo el Khan y Vulcan destacan entre los demás porque son los que más racializados están. Entonces la pregunta es, ¿los primarcas tenían un aspecto definido por el emperador o fueron los cuerpos de los primarcas los que reflejaron su entorno? Porque la verdad es que es demasiada coincidencia que el Khan tenga rasgos asiáticos y justo aterrice en un planeta de mongoles espaciales, o que Vulcan tuviera la misma complexión de la población nativa de su planeta si ni siquiera se suponía que iba a acabar ahí. Por un lado se especula que los primarcas, al ser en parte entidades disformes, ajustaron su naturaleza de forma inconsciente al aterrizar en cada planeta para asemejarse así a su gente o adaptarse mejor al entorno. Otros dicen que estas diferencias podrían ser simplemente a causa del cuerpo del primarca adaptándose a las condiciones del planeta en cuestión, y por otro lado también se dice que podría ser todo por diseño del emperador y que acabaran en planetas convenientes podría haber sido gracias al poder de los dioses o del propio emperador tratando de guiar a los primarcas a buen o mal puerto cuando fueron dispersados. Entonces en realidad no hay ninguna respuesta que nos solucione este misterio, porque tenemos información bastante contradictoria. Tenemos pruebas de que el aspecto del lobo de Leman Rush es por diseño del emperador porque el primarca tiene ADN canino en su sangre. Luego también están las alas de Sanguinius que se especulan que son una mutación inesperada a causa de los niveles de radiación de Val. Y luego está Magnus que nos rompe todos los esquemas porque es rojo. ¿Es una mutación disforme o es porque el emperador pensó que un primarca de color rojo sería muy estético? Aunque también el aspecto de Magnus es otro misterio, porque se especula que al igual que el emperador, tiene la capacidad de manipular su aspecto dependiendo de la situación y de quién le esté observando. Además también hay descripciones de Magnus que dicen que su piel era de un color más parecido al cobre debido al sol de Próspero, y que se volvió rojo una vez se convirtió en primarca demonio de Sinch, lo cual tiene bastante más sentido. Entonces diría que sí hay cierto grado de diseño en el aspecto de los primarcas, pero para mí tiene más sentido pensar que sus rasgos definidos vienen de adaptarse a las diferentes condiciones de sus mundos natales. Y como hemos visto, puede haber varias explicaciones diferentes para cada caso, así que también me gustaría saber qué pensáis el resto sobre este tema en los comentarios.
¿Qué vino primero, el Primarca o su aspecto? Ángel Centurión pregunta, ¿el emperador es capaz de proteger las almas de los mortales de los dioses oscuros? A pesar de que el lema imperial sea el emperador protege, la triste realidad para la gran mayoría de la humanidad es que sus almas irán a la disformidad tras su muerte y se disiparán para convertirse en energía psíquica pura para alimentar el gran océano. Si el humano en cuestión tiene suficiente poder psíquico, su alma quizás podría experimentar el terror de ser devorado por demonios. Así que en principio y en términos generales, lo siento amigos, pero no. Si mueres en el milenio 41, estás solo, amigo mío. Aunque esto no es cierto siempre, ya que hay unas cuantas excepciones. Por ejemplo, los santos en vida en ocasiones son resucitados y empoderados por el poder del emperador. Y en el caso de Santa Celestine, a pesar de haber muerto varias veces en el campo de batalla o desaparecer tras la victoria, siempre acaba resucitando de nuevo o materializándose en otros campos de batalla a lo largo de los siglos. Entonces, al menos en el caso de Santa Celestine, sí, el emperador de alguna forma ha podido proteger su alma una y otra vez tras la muerte. Lo cual es bastante parecido a cómo se comporta un demonio mayor del caos, así que quizás en este sentido el emperador haya reclamado el alma de Celestine de alguna forma y la ha convertido en una entidad disforme de su propia creación. Aparte de Santa Celestine, también se especula mucho sobre si el emperador es capaz de proteger las almas de los primarcas tras la muerte, pero en definitiva, si eres un humano mortal, mejor no cuentes con ello, porque el emperador de momento parece que solo puede permitirse salvar unas cuantas almas, no las de todos. Aparte, también cabe mencionar el papel de la fe en todo esto, ya que como sabemos que tiene el poder de cambiar las leyes del universo, con tantos humanos creyendo en un más allá protegidos por el emperador, ¿no debería existir algo parecido? Y esto a mi parecer suena bastante lógico, pero en realidad el culto imperial es bastante diverso y permite mucha flexibilidad en cuanto a sus creencias, con lo cual no todo el imperio comparte el mismo concepto del más allá. Algunos podrían pensar que al morir sus almas son ofrecidas al emperador como combustible para el Astronomicon, otros que renacen tras la muerte al lado del emperador y comparten su mesa en un gran festín eterno. Y quizás otros piensen que al morir sus almas van al gran ejército inmortal del emperador en el más allá para luchar eternamente contra demonios y las fuerzas de la oscuridad. Y puede que todas y ninguna de estas sean verdad, pero sí parece que el emperador o la figura del dios emperador en la disformidad está comenzando a reunir un ejército de almas, sea de forma consciente o a causa de las creencias colectivas de la humanidad. De cualquier manera, cosas como Santa Celestine y la Legión de los Condenados desde luego son un signo de una posible versión del más allá imperial. De hecho, tanto Celestine como Kugath, el demonio mayor de Nargel, han hecho referencia antes a unos supuestos ejércitos inmortales del emperador que están librando una eterna lucha contra los demonios del caos en la disformidad. Y aunque este ejército inmortal del emperador exista, no está claro si está compuesto de las almas de los fieles o si en realidad es el poder del emperador empoderado por la fe humana. Strike Noitra pregunta, ¿cómo ven los dioses del caos a los tiránidos? ¿Los consideran como una amenaza a sus planes, objetivos y su propia existencia, o los ven como el resto de seres insignificantes que pueblan la galaxia? Como bien sabemos, los dioses del caos se alimentan de las emociones, sentimientos, almas y ecos psíquicos de todo lo que tenga vida en esta galaxia, pero parece que ha surgido un nuevo depredador que ha venido a quitarles toda su comida. El Gran Devorador, la mente enjambre de los tiránidos. Y si los rumores de que han consumido toda la biomasa de su propia galaxia antes de salir en busca de otras son ciertos, puede que tengan lo suficiente para hacerlo otra vez. Y con todos los que hay, parece casi una certeza. Y para colmo, los tiránidos no tienen almas que corromper, ni ambiciones, miedos o pasiones que manipular, con lo cual son completamente inmunes a las principales armas del caos. Entonces sería lógico pensar que los dioses del caos están cagados de miedo ante semejante perspectiva, porque básicamente significaría su final. Sí, eso es, al final puede que unos sucios senos sean la mayor amenaza contra el caos. Sin embargo, los dioses obviamente no están asustados de los tiránidos,
pues son seres que están por encima de emociones tan simples como el miedo, pero digamos que sí los reconocen como una amenaza y por lo resistentes que son ante su corrupción, estoy seguro que los odian con todo su ser. Pero a pesar de ello, no parece que hayan tomado acciones para antagonizar esta nueva fuerza galáctica tan opuesta a su naturaleza, lo cual es bastante extraño, ya que si saben que son un gran peligro para su existencia, ¿por qué no tomar acciones contra ellos? Para empezar, los dioses suelen prestar la mayoría de su atención al gran juego, la gran lucha entre los cuatro por la supremacía para gobernar la disformidad, y suelen pasar bastante de lo que pasa en la galaxia. Por otro lado, como los tiránidos no tienen almas para cosechar, ni los demonios biomasa para consumir, los conflictos entre ambos bandos suelen ser bastante raros, pues como ninguno de los dos sale beneficiado, suelen evitar enfrentamientos directos. Pero sí es cierto que ante amenazas extremas, como fue el surgir del emperador durante la Gran Cruzada, los dioses suelen poner sus diferencias de lado para acabar con ellas. Entonces sería lógico pensar que harían lo mismo contra el avance del Gran Devorador, pues aparte de poder dejarles sin comida, ya hay una flota enjambre llamada Cronos, especializada en luchar contra el caos. Y la mente enjambre ha comenzado a desplegar zoántropos de gran poder para cerrar partes de la gran cicatriz y continuar su avance. Eso, sumado a los efectos de la sombra en la disformidad, que actúa como un gran muro de silencio psíquico, pudiendo aislar sistemas enteros del gran océano, desde luego debería hacer saltar unas cuantas alarmas en el reino del caos. Así que puede que pronto veamos algunos de sus planes para erradicar esta plaga de senos, si es que Games Workshop decide prestarle atención al resto de dinámicas que no sean Imperio versus Caos. Pero la respuesta que más me ha convencido a mí es que de momento los dioses del caos no tienen por qué temer a los tiránidos, pues con la apertura de la gran cicatriz están gozando de una era de supremacía que no se ha visto desde la vieja noche, y mientras siga abierta y la disformidad siga contaminando la realidad, no tienen motivos para fijar su ambición en otras cosas. Luis M. pregunta: ¿un marine espacial traidor puede volverse leal al Imperio? Resumiendo mucho, ni de coña. Una vez que la corrupción del caos se aferra a tu alma, la pierdes para siempre. E incluso si tienes un cambio de corazón y trabajas duro para expiar tus pecados, estás maldito y tu alma pertenecerá para siempre a los dioses del caos. Entonces, no. La única forma de redimir a un hereje de verdad es con el fuego purificador del emperador. Sin embargo, sí hay aquellos que han sucumbido al caos, que han reconsiderado su posición y se han intentado rebelar en contra de sus malvados maestros para intentar al menos frustrar sus planes si es lo único que pueden hacer. Por ejemplo, en una ocasión, un ultramarine llamado Castus acabó manipulado por un príncipe demonio de Nargel para conquistar 7 mundos en su nombre. Sin embargo, tras años de persecución, una hermana de batalla que había luchado con él antes de su caída le confrontó y le recriminó todas sus acciones, llamándole traidor y hereje. En ese momento, Castus volvió en sí y, consciente de sus actos, tomó un arma exterminatus para inmolarse a sí mismo y al príncipe demonio para redimir sus pecados. También se dice que Asmodai, el jefe de los capellanes interrogadores de los Ángeles Oscuros, es bastante meticuloso y persistente a la hora de torturar e interrogar a sus hermanos caídos. Tanto que tras refinar un poco su técnica, ha conseguido que algunos confiesen todos sus pecados y secretos oscuros. Sin embargo, aunque la información que confiesen pueda ser de gran utilidad al capítulo, la única redención posible para un traidor tras su confesión es la muerte. Por otro lado, los Guardianes de la Muerte aceptan hermanos de batalla de todos los capítulos para servir en sus filas sin cuestionar su pasado, aceptando a aquellos marines que hayan cometido alguna falta grave pero que aún quieran redimirse y limpiar la mancha sobre su honor sin tener que dar demasiadas explicaciones. Así, si son aceptados tras una breve entrevista o interrogatorio, pintarán su servoarmadura de negro, tapando cualquier heráldica anterior y marca de su pasado para convertirse en escudos negros de los Guardianes de la Muerte, expiando sus crímenes y pecados durante su servicio en la larga vigilia. Pero es lógico pensar que este es un servicio solo disponible para aquellos marines que no se hayan postrado al panteón, pues aunque los Guardianes de la Muerte sean más tolerables y permisivos, dudo que estén aceptando marines traidores. Pero el mejor ejemplo de por qué es tan difícil alcanzar la redención son los Bebedores de Almas, un capítulo de marines descendientes de Rogal Dorn que contaban con una larga trayectoria y noble reputación,
pero al final acabaron manipulados por un demonio mayor de Tzeentch llamado Abraxas, haciéndoles creer que era una de las muchas caras del emperador, y al final acabaron mutados por la corrupción del caos y convertidos en renegados que lucharon abiertamente contra las fuerzas del imperio y del caos. Pero, a pesar de estar en contra del imperio, no rechazaban al emperador, e incluso cuando le salieron 8 patas de araña a su maestro de capítulo, creían estar en lo justo, pero el caso es que estaban siendo guiados hacia la perdición. Y oye, quizás sea yo, pero que le salgan 8 patas de araña a tu maestro de capítulo, desde luego no parece una bendición del dios emperador, sino más bien de otras entidades un tanto más oscuras y retorcidas. Como era inevitable, los bebedores de almas acabaron declarados excommunicate traitoris y fueron perseguidos tanto por la Inquisición como por sus hermanos astartes, hasta que al final fueron capturados por la primera compañía de los puños imperiales y fueron llevados presos al Phalanx para comparecer en juicio, cosa que normalmente el imperio no se molestaría en hacer con semejantes traidores, pero como eran descendientes de Dorn, los puños imperiales se asegurarían de que tuvieran un juicio justo. Sin embargo, durante el juicio, algunas células traidoras de los bebedores de almas consiguieron librarse e invocar al demonio mayor de Tzeentch que estaba detrás de todo, que invadió el Phalanx con una gran incursión demoníaca. Esto obviamente hizo un flaco favor a los bebedores de almas leales, quienes tuvieron que luchar su batalla final en la biblioteca del Phalanx contra demonios, traidores y los puños imperiales. Al final tan solo quedó Sarpedón, el maestro de capítulo mutado, con un puñado de bebedores de almas que habían luchado contra sus hermanos traidores para demostrar su inocencia. Pero después de todo lo que había pasado sobre el Phalanx, sabían que jamás serían aceptados de vuelta en el Imperio y que la Inquisición jamás dejaría de perseguirles. Y así se marcharon por el portal disforme que trajo a los demonios, aceptando el destino que les ofreciera la disformidad. Entonces, como puedes ver, la redención es algo bastante complicado, sobre todo si el caos ha comenzado a corromperte. Si has cometido algún crimen o eres un renegado, digamos, del imperio, quizás todavía haya alguna manera de volver al emperador, pero una vez hayas sido corrompido por el caos, es extremadamente difícil, por no decir imposible. Aunque sí cabe mencionar que tras su retorno, Guilliman ha restaurado el capítulo con sus maines primaris, de alguna forma dándoles la razón a los bebedores de almas y exculpándoles de forma oficial ante los ojos del Imperio al levantar el castigo de la Inquisición. No sé si Guilliman se lo pensaría mejor si viera el aspecto de Sarpedón, pero de momento parece apoyar sus acciones. Así que quizás todavía haya esperanza para el puñado de bebedores de almas que escaparon a su trágico final, si es que su lealtad sigue intacta tras su exilio en la disformidad. Ángel Medina pregunta, ¿qué es el espíritu máquina? Pues literalmente lo que dice el nombre, la creencia del Adeptus Mechanicus y por tanto de la mayoría de la humanidad, que un espíritu sobrenatural habita en todas y cada una de las máquinas de los seguidores del emperador, desde un Volter hasta la servoarmadura de un marine o una nave espacial. El Mechanicus postula que estos espíritus son extensiones de la voluntad del dios máquina, y que si no se apaciguan debidamente a través de rituales muy específicos, el espíritu máquina puede enfadarse, causando un mal funcionamiento de la tecnología y daño tanto al equipamiento como al usuario. Pero en Warhammer 40.000, lejos de ser una creencia religiosa fanática y absurda, es una realidad. Vamos, que hay que mantener al espíritu máquina bien contento con rezos, aceites e incienso si no quieres que tu rifle de plasma reviente en tus manos según disparas. Podríamos especular sobre si estos espíritus son reales, consecuencia de la creencia colectiva de la humanidad, si son partes de la voluntad del Omnisaya o el poder del dragón del vacío. Pero sabemos que los espíritus máquina de máquinas más grandes, como los que habitan los Land Raiders, caballeros imperiales, titanes y naves espaciales, tienen bastantes similitudes con la inteligencia artificial, y podrían ser los últimos remanentes de este tipo de tecnología que usa el Imperio. De hecho, estos tipos de espíritu máquina parecen tener personalidad y emociones propias, y suelen requerir una fuerte voluntad para doblegar. Con lo cual sería lógico asumir que los espíritus máquina de equipamiento y armas más pequeñas son quizás elementos de programación y software o tecnologías que imitan la inteligencia artificial. Y claro, ahora me vais a decir, pero Sir Khan, tú mismo nos dijiste que la inteligencia artificial está estrictamente prohibida en el Imperio tras la rebelión de los Hombres de Hierro. ¿Cómo es posible que siga habiendo inteligencia artificial?
Para empezar, diría que a pesar de que les ponemos esta etiqueta desde fuera a los espíritus máquina más grandes, el Imperio jamás los llamaría así, y desde luego no son inteligencias artificiales autónomas, sino que suelen estar sometidas a la voluntad de un piloto humano en una santa fusión de conciencia y máquina, como pasa con los pilotos de titanes y caballeros. Por otro lado, los espíritus máquina también podrían tratarse de programación muy compleja que imita la inteligencia o la personalidad hasta cierto punto, pero en realidad está sujeta a unos parámetros definidos. El mejor ejemplo de esto es el caso de un Land Raider de los puños carmesí que, al ser atacado por una horda de orcos mientras estaba desocupado, reaccionó al ataque y procedió a exterminar a todos y a cada uno, incluyendo al jefe orco, de forma completamente autónoma. Cualquier persona de hoy en día entendería que esta máquina actuó de tal manera debido a su programación, pero la humanidad del milenio 41 lo achacaría a la voluntad del espíritu máquina y su rencor contra los enemigos de la humanidad. Y esta es la posibilidad que más me encaja a mí, la triste realidad de que los espíritus máquinas son consecuencia de la cantidad de información que ha perdido la humanidad sobre su tecnología y el surgir de la superstición, causando que conceptos como la programación, la inteligencia virtual y la inteligencia artificial se expliquen a través de espíritus sobrenaturales que controlan las máquinas. Muchos de vosotros, y no me acuerdo de todos los nombres, me habéis hecho la pregunta del millón. Si el emperador alguna vez se levantará de su trono o si despertará de alguna forma como un dios de la humanidad. Ahora bien, os aviso que se vienen spoilers muy pero que muy grandes de lo que voy a decir, y voy a intentar ir muy al grano porque este tema sí que se merece su propio vídeo, pero como ya somos 10.000 en el canal, creo que la ocasión lo merece. En Godblight, la última novela de Dark Imperium, se confirma que el dios emperador por fin ha despertado, o al menos su presencia en la disformidad es mucho mayor y se ha vuelto muy pero que muy activa. Resumiendo mucho, Guilliman se bate en duelo contra su hermano traidor Mortarion sobre el mundo de Ajax, pero trágicamente Guilliman acaba derrotado a manos de su hermano Mortarion, incapaz de igualar su nueva forma empoderada por el caos. Al final, Guilliman acaba muriendo envenenado por una enfermedad creada por Mortarion y Kugath específicamente para matar a Guilliman, un veneno confeccionado con su sangre capaz incluso de matar a un dios. La enfermedad era tan potente que el primarca resurrecto sucumbió y parecía que la nueva esperanza del imperio estaba a punto de desvanecerse. Guilliman estaba muerto y el jardín de Nargel amenazaba con consumir Ajax. Y justo en ese momento, Mortarion notó una colosal presencia moverse en la disformidad. Una presencia que no había sentido en mucho tiempo. Su padre. El cuerpo de Guilliman yacía muerto en el suelo, la armadura del destino una ruina oxidada. Pero de pronto surgieron pequeñas contracciones en su rostro y en sus manos, y su armadura se encendió de nuevo como por arte de magia. Ante la incredulidad de Mortarion, Guilliman fue elevado del suelo por una fuerza invisible, sus ojos ardiendo con fuego psíquico dorado. Su armadura relucía impoluta de nuevo y la enfermedad de Nargel había sido completamente purgada de su sistema. Guilliman estaba completamente revitalizado y lleno de un nuevo poder, y cuando por fin habló dirigiéndose a Mortarion, parecía no estar usando su propia voz. En otras palabras, el emperador poseyó con su energía a Guilliman y Mortarion se quedó congelado de inacción porque no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Era literalmente imposible. Ni siquiera Nargel se dignó a mostrar su cara, pero se dice que contempló la escena desde su mansión, escondido tras las cortinas de su ventana como un cobarde, mientras el poder del anatema se manifestaba en su jardín. Guilliman, o más bien, el emperador hablando a través de Guilliman, se dirigió a Mortarion y tras llamarle traidor y monstruo que había malgastado todo su potencial, sugirió que también era una víctima y que quizás todavía podría ser salvado, pero por ahora debía volver con el maestro que había elegido. De pronto Mortarion desaparece, arrastrado por el poder de Nargel hasta el interior de su mansión negra y al entrar se selló con un gran portazo. Guilliman entonces contempló el jardín y notaba como una gran presencia miraba a través de él con ojos tan brillantes como el centro de 2 galaxias.
Entonces se dirigió directamente a Nargel, entregando la advertencia del emperador, diciendo que durante demasiado tiempo el Señor de la Plaga y sus hermanos habían desequilibrado la balanza, y que no solo ellos eran capaces de ejercer presión, pues en el Immaterium tan solo la voluntad es real, y en cuanto a voluntad, nadie puede igualar la suya. Para finalizar, mirando directamente a su mansión, le dice al Señor de la Plaga que lleve este mensaje a sus hermanos, pues Guilliman no hablaba por él, sino por el emperador de la humanidad. Ahí lo tenéis, la prueba más clara de que el emperador ha alcanzado algún nuevo estado en la disformidad. Desde luego, parece haber despertado por fin, y su poder es mucho mayor de lo que hemos visto últimamente, o al menos su presencia parece poder moverse con más libertad por la disformidad, como algo que nunca hemos visto antes, resucitando a Guilliman de la muerte y poseyéndolo o empoderándolo directamente como si fuera su avatar, e incluso dirigiéndose directamente a los dioses del caos, diciendo que ha llegado la hora del contraataque mientras prende fuego el jardín de Nargel. Parece que el dios emperador, aparte de proteger, también ataca, y ya era hora. Este evento tiene muchas ramificaciones y posibles interpretaciones, pero lo que está claro es que el emperador está mucho más activo que antes. Desde luego ha despertado y su poder parece capaz de rivalizar al de los dioses. Si se ha convertido ya en un dios disforme, quizás sea otro debate, porque todavía es incapaz de regenerar su cuerpo y sigue atado al trono dorado. Y aparte de eso, si fuera un dios ligado a la humanidad, en teoría se especula que debería ser capaz de reclamar todas las almas humanas tras la muerte, al igual que Slaanesh hace con los Eldar. Pero parece que el emperador todavía no es capaz de hacer eso, así que quizás esté a punto de convertirse en un dios. Igual todavía le falta recuperar uno de sus muchos fragmentos, quizás su verdadero poder esté aún por manifestarse cuando por fin ascienda a la categoría de dios disforme, o quizás sea otro tipo de dios con otro tipo de habilidades, ya que la definición de dios en Warhammer 40.000 es bastante ambigua. Como sabemos, no se trata simplemente de seres omnipotentes, sino que su poder suele tener límites claros o expresarse de formas muy concretas, con lo cual hay muchos seres que pueden caer bajo esa definición, con todo tipo de habilidades y poderes diferentes, y puede que el emperador sea uno de ellos. También todo esto nos hace replantearnos la pregunta de si el emperador algún día se curará de sus heridas y se levantará del trono para volver a liderar a la humanidad. Pero volvemos a lo mismo, mientras la telaraña humana siga asediada por demonios, no puede levantarse del trono. Pero oye, a lo mejor ahora que ha despertado, podría usar su poder para limpiar la telaraña y curarse por fin. O por otro lado, puede que quizás no le haga falta, ya que ahora el poder del emperador parece poder manifestarse como el poder de los dioses del caos, invocando ejércitos hechos de energía psíquica o almas como la Legión de los Condenados, o resucitando a individuos clave e imbuyéndolos con su poder como ha hecho con Guilliman y como ha estado haciendo con Celestin. En fin, respuesta corta, si el emperador no es ya un dios, le falta muy pero que muy poco, y poder divino desde luego no le falta. Muy bien, pues ahí tenéis vuestras respuestas. Espero que os hayan gustado mis reflexiones, y si tenéis alguna otra respuesta diferente a las que yo haya dado, no dudéis en dejarla en los comentarios, pues me encantaría saber qué pensáis vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo y por hacer que el canal rompa la barrera de los 10.000 suscriptores. Todavía no me lo creo. Seguiré currando duro para traeros más contenido y seguir creciendo como creador. Y si queréis ayudarme, ya sabéis, darle al like, suscribiros, dejar un comentario y considerar apoyarme a través de Patreon, que todo eso ayuda un montón. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo.